Hallo zusammen. Willkommen im Hola a neuen todos, Jahr. bienvenidos al nuevo año. Hoy empezamos con uno de mis invitados alemanes favoritos, el periodista y publicista Patrick Baab, que hace poco ha lanzado su propio canal de YouTube. Querido Patrick, bienvenido de nuevo. Willkommen zurück. Muchas gracias por la invitación. Me alegra estar aquí. Freut mich, dass du zugesagt hast und dass wir dann im zweiten Teil Me alegra que hayas aceptado y que podamos hablar en la segunda parte de esta entrevista sobre tu propio canal y tus motivaciones. Pero tenemos que empezar con otro tema que nos preocupa mucho a ambos: las sanciones de la UE contra ciudadanos de la UE y del espacio Schengen, incluidos los ciudadanos suizos. Entre los afectados están, por ejemplo, Jacques Burg y Nathalie Jamp, pero también un ciudadano alemán, Hussein Dogru, que vive en Alemania y lleva ya más de medio año, es decir, un año, afectado por estas sanciones. Tú, como periodista que también vive en Alemania, ¿qué piensas al respecto? Der auch in Deutschland lebt. Was geht dir da durch den Kopf? Hier wird ein außenpolitisches Aquí se está utilizando un instrumento de represión en política exterior para destruir la democracia y poder reprimir todas las opiniones que se desvíen de la línea del gobierno. Esto demuestra que en Berlín y Bruselas gobiernan antidemócratas y belicistas, porque, naturalmente, se trata de un arma de guerra económica y política, la imposición de sanciones. Eso me hace sentir como si estuviera en el exilio dentro de mi propio país. Este gobierno que tenemos aquí en Berlín tiene rasgos antidemocráticos de principio a fin, y me preparo para que registren mi casa, intervengan mi teléfono o pirateen mi ordenador. Cuento con que cancelen mi cuenta, que se confisquen cuentas y bienes. Lo estoy tratando con mis abogados y tomando precauciones. Y solo puedo aconsejar a cada ciudadano de la República Federal de Alemania que haga lo mismo. raten, dies auch zu tun. Denn es geht nicht um Nathalie Jamp und es geht Porque no se trata de Nathalie Jamp ni se trata de Jacques Burg. Se trata de los ciudadanos y las ciudadanas. Se trata de la intimidación. Se trata de imponer la obediencia anticipada mediante la creación del miedo. Y esto es un instrumento clásico de dominación antidemocrática. Además, el uso de tales instrumentos y la persecución penal de los oponentes políticos son un signo clásico de una dictadura. Y eso significa que ya no vivimos en una democracia en Europa. Und das bedeutet, dass wir längst nicht mehr Hemos llegado a la fase del capitalismo depredador, que se apodera de otros países, como vemos ahora en Venezuela, en total violación del derecho internacional. El derecho internacional ya no tiene ninguna importancia, y los propios ciudadanos son sometidos a una explotación aún más severa y controlada. verschärften Ausbeutung enger an die Kandare nimmt. Das ist der eigentliche Punkt. Und was die europäischen Eliten betrifft, Ese es el verdadero punto. Y en cuanto a las élites europeas, han perdido la guerra en Ucrania. Han fracasado en mantener su propio sistema capitalista, en sostener la tasa de beneficio en las naciones europeas, en detener su caída, al intentar incorporar a Ucrania en su ciclo económico. Han fracasado frente a Rusia. Como se ve, han perdido la guerra. Y ahora los ciudadanos deben ser explotados aún más. El canciller federal Merz lo anunció abiertamente en su discurso de Año Nuevo. Y eso significa que si aumento la tasa de explotación en el trabajo y en la economía, al mismo tiempo debo someter más estrictamente a los ciudadanos. Dann muss ich gleichzeitig die Bürger stärker an die Kandare nehmen. No he leído ni escuchado su discurso de Año Nuevo. ¿Puedes decirme a qué te refieres en él? Er hat unumwunden gesagt, dass der Sozialstaat so Dijo sin rodeos que el estado del bienestar ya no es sostenible de esta manera, que tenemos que trabajar más y que debemos prepararnos para recortes. Mientras tanto, un país como Ucrania, con el que ni siquiera tenemos una alianza militar, ya que Ucrania, de hecho y de derecho, no pertenece a la OTAN, sigue siendo financiado y en realidad solo existe porque es apoyado por Occidente y sobre todo por Europa, y eso tendrá consecuencias considerables para Ucrania. En la primavera de 2022, durante las negociaciones de paz en Estambul, Ucrania se enfrentó a la disyuntiva de firmar una paz muy favorable, que habría garantizado la integridad y la preservación del país, o continuar la guerra. Oder die Fortführung des Krieges. Mit finanziellen Mitteln wurde die Ukraine gezwungen. Con medios financieros, se obligó a Ucrania,
El intermediario fue Boris Johnson a continuar la guerra el 9 de abril de 2022. Luego, durante mucho tiempo, Ucrania se enfrentó a la cuestión de aceptar una paz desfavorable o perder territorios aún mayores en el este del país. Es decir, la disyuntiva era entre la pérdida territorial o la división. Hoy nos encontramos en una situación completamente nueva. Para Ucrania, la Israel es entre la división del país o la pérdida total de su propia soberanía. Es el problema, y die cínica ha llevado al pueblo ucraniano a la ruina. Die Menschen in der Ukraine ins Verderben geführt hat. Solche Aussagen Y esas declaraciones ahora en la UE, no quiero decir que sean punibles, porque eso no sería correcto, ya que es algo que aún tenemos que abordar. Dijiste que la persecución penal de los disidentes es un indicio de dictaduras. Las sanciones que actualmente se imponen a los disidentes forman parte de la política exterior y no del Código Penal. Ni siquiera son persecuciones penales. Así que todavía no es un delito decir lo que dices, pero sí se sanciona. Es sancionable, y las sanciones significan en realidad la destrucción de la existencia de los individuos sancionados. ¿Cómo debemos afrontar esto nosotros, que tenemos que vivir bajo esta rites de Damocles? unter diesem Damoklesschwert jetzt leben müssen. Wie sollen wir damit umgehen? Wir können nur unsere Heimatländer verlassen. Solo podemos abandonar nuestros países de origen, porque la población se encuentra en una especie de apatía y no se defiende. Adormecer a la población y mantenerla ocupada con maniobras de distracción es también una estrategia de dominación. Nuestras reflexiones y argumentos, todos racionales y que deberían debatirse de manera razonable, ya no surten efecto, porque en amplios sectores de la población los resentimientos se han impuesto sobre la razón. Es parte de la guerra cognitiva de la OTAN. No cambiar el contenido del pensamiento, sino la forma del pensamiento, la manera de pensar o incluso apagar el pensamiento por completo. Oder das Denken komplett abzuschalten. Und das macht man dadurch, dass man die Menschen in einen Y eso se consigue poniendo a la gente en un estado permanente de miedo y excitación. El espectro va desde fomentar el miedo a la guerra hasta la rusofobia. Debemos prepararnos, como dijo el secretario general de la OTAN, Rutte, para experiencias como las que vivieron nuestros abuelos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Basta con que, por ejemplo, aquí en Berlín, la policía ni siquiera actúe cuando en Nochevieja, jóvenes migrantes, en su mayoría ebrios, toman y dominan el espacio público y aterrorizan a la población local con petardos polacos que lanzan a los túneles del metro. Die sie in U-Bahn-Schächte werfen, terrorisieren. Und die Polizei steht grinsend daneben. Y la policía está al lado, sonriendo. Eso también forma parte de este espectro. Cómo infundir miedo y terror en la población y cómo lograr que la gente esté tan ocupada con su vida cotidiana que ya no llegue a reflexionar políticamente. Y lo digo, no soy racista, tengo muchos amigos de Turquía y de otros países, pero por lo que he vivido aquí en mis visitas a Afganistán, habría bastado un disparo de escopeta y cualquier juez habría dado la razón al tirador. No puedo comprender tus experiencias aquí, por supuesto, pero el sentimiento de estar ahora en una nueva realidad, en la que somos directamente amenazados por nuestros propios estados, es decir, que estamos sometidos a un régimen que nunca habría podido imaginar, que simplemente se nos impone de repente, ese sentimiento lo comparto. Y me pregunto simplemente, ¿podremos salir de esto como sociedad? ¿O estamos ya tan metidos que la esperanza de que la UE diga, ups, hemos ido más lejos, debemos dejar de usar un instrumento de política exterior contra disidentes internos, es en realidad ilusoria? ¿Tienes alguna esperanza al respecto? Hast du da irgendwelche Hoffnungen drauf? Zunächst einmal habe ich keine Hoffnung darauf. Para empezar, no tengo ninguna esperanza de que se pueda detener tan fácilmente a los burócratas de Berlín y Bruselas. No van a mostrar comprensión porque viven de ello y porque sus carreras dependen precisamente de no mostrarla. Quien quiera destacar en un aparato así
tiene que demostrar a su superior que es realmente eficiente. Funciona igual que en la Stasi de la RDA. Se añaden unos cuantos denunciantes o informantes más a los expedientes. Es algo cierto o no, Wikivac justificarlo más o menos. Y así Ektomor Gerbers en Liste. Und so kommen dann Namen auf die Liste. Ein Beispiel ist hier ja der Chefredakteur. Un ejemplo es el del redactor jefe y editor de Weltwoche, Roger Koppel. Entonces el Neue Zürcher Zeitung lanza una campaña que posiblemente sea el siguiente en aparecer en la lista de sanciones. Gran parte de la prensa lo copia y lo retoma. Así se crea un clima de opinión que a su vez se extiende a las burocracias de Berlín, Bruselas e incluso Berna. Y entonces dicen, esa es realmente una buena idea, pongámoslo en la lista. De este modo, la prensa misma se ha convertido en el censor más severo, en el denunciante más feroz del momento y en el mayor instigador de guerra, porque por supuesto, la prensa también está en manos de grandes monopolios, y la élite dominante se reúne en sus clubes y se pone de acuerdo entre sí. Sich in ihren Clubs trifft und untereinander verständigt. Sie besuchen dieselben Universitäten. Sie sind Van a las mismas universidades, son miembros de los mismos clubes de golf, pertenecen a los mismos clubes de tenis, conducen las mismas marcas de coches, y también existen esos clubes más bien secretos como los Rotarios o el Lions Club. En la emisora del norte de Alemania, donde trabajé muchos años, circulaba un dicho, del Rotfunk al Rotarierfunk. Y eso es una señal de dónde se toman realmente las decisiones en esta sociedad, fuera de las instituciones democráticas. Allí la élite se coordina contra el pueblo, en su propio beneficio. Vivimos en una especie de neofeudalismo. Este neofeudalismo se caracteriza porque las clases dominantes se mantienen alejadas del pueblo. Ya ni siquiera viajan en metro ni nada parecido. Ni siquiera saben cómo es la vida en la ciudad. Viven en su propio mundo, como María Antonieta antes de la Revolución. Cuando la gente ya no tiene pan, que coman pastel. Esa es la desconexión de la realidad de estas personas. Y no van a detenerse porque su propio gabinete de espejos y su burbuja los refuerzan en su postura. Solo será posible si la gente se defiende con firmeza. Y eso significa que deben ejercer, conforme a la Constitución, su derecho a reunirse pacíficamente al aire libre. Y deben aprender, el día de las elecciones, a tomar decisiones meditadas, o dicho de otro modo, el cartel de partidos dominante debe ser completamente desalojado del poder, porque son los aprovechados que siempre siguen adelante, que también se benefician de la guerra en Ucrania, que cobran puestos en consejos de supervisión y se llenan los bolsillos. Du bist der mir erklärt hat vor einem Jahr oder vor Tú eres quien, hace un año o año y medio, me explicó cómo puede suceder que en una sociedad liberal y libre surja un panorama mediático que poco a poco se sincroniza y acaba funcionando al unísono. Me lo explicaste entonces con el ejemplo de Die Zeit, periodistas que trabajan como colaboradores independientes y dependen de conseguir encargos. Y esos encargos solo se obtienen si uno golpea en cierta dirección. Así se aprende, poco a poco, cómo hay que escribir. Y de ese modo acaba surgiendo una especie de papilla uniforme dentro de un trabajo libre, en un entorno libre. ¿Crees que los mismos mecanismos han actuado ahora en el ámbito político más amplio? Que en Europa, en una Europa libre, nos estamos precipitando por un camino de sentido único, un camino totalitario, por una especie de servilismo burocrático, porque al final hay que vivir de alguna manera, y uno simplemente se suma. Es decir, otra vez, todos participaron. Este es un problema económico que se traduce en una cuestión sociopsicológica. El capitalismo es un problema para la democracia, porque en el capitalismo la economía no está democratizada en ningún lugar. Tenemos la propiedad privada de los medios de producción y las coerciones que de ellas se derivan. Cuando los medios de producción están en manos privadas, la esfera que decide sobre la vida de todos nosotros, es decir, la esfera económica, se desdemocratiza y queda en manos privadas. No está sujeta a votación ni control democrático. La digitalización también es un problema para la democracia.
Comienza allí, donde en el mundo digital solo es visible aquello que alguien ha realizado según sus propias consideraciones y ha subido de acuerdo con sus propios intereses. Und nach eigenen Interessen hochgeladen hat. Alles andere ist in dieser digitalen Welt nicht drin. Wir haben also in Nada más es posible en este mundo digital. Así que en la digitalidad tenemos un problema de fuentes que ya no aparece como tal. La comprobación de la realidad sobre el terreno desaparece detrás de lo que podemos pescar en Internet. Además, el mercado capitalista cambia en el neoliberalismo. Solo tiene acceso al mercado quien dispone de medios financieros. Podemos imaginar el mercado como un mercado de verduras. Uno puede ir allí y comprar verduras. En el mundo digital, este mercado se transforma. Las empresas no operan en el mercado. Las empresas del capitalismo digital son el mercado. Google, Apple, Facebook y Amazon son mercados digitales. Facebook, Amazon sind digitale Märkte. Am leichtesten ist es mit Amazon zu erklären. El ejemplo más fácil de entender es Amazon. Amazon ofrece productos bajo su propia autoridad, fija los precios y proporciona la información necesaria para identificar el producto. Amazon decide qué aparece en la página web y también quién tiene acceso a ese mercado. Esto significa que una gran parte de nuestra vida social ha pasado a manos privadas. Ahora, el objetivo del afán capitalista es que los estados se conviertan en simples funciones de las grandes corporaciones, sobre todo de las financieras. La deuda del Estado ucraniano está gestionada por un consorcio formado por BlackRock y JP Morgan. Damit rückt der ukrainische Staat in die Hand von De este modo, el Estado ucraniano pasa a manos de los inversores financieros. Gaza se convertirá en una zona de libre comercio, bajo la dirección y coordinación de Tony Blair. Con ello, en el fondo, toda una región y el destino del pueblo palestino se convierten en el juguete de las corporaciones. Y el canciller alemán, hay un científico llamado Werner Rugemer, un historiador económico, lo ha calificado de peón de BlackRock. Y si uno observa su política, verá que esta política llevará a que la clase media cargue con el peso, mientras que grandes inversores financieros internacionales como BlackRock se beneficien de ello. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Der Kapitalismus hat ein Problem mit der Demokratie. El capitalismo tiene un problema con la democracia y ahora se encuentra en crisis. En el fondo, se trata de mantener la propiedad privada de los medios de producción. La forma de dominación superior a esta esfera económica puede ser una democracia parlamentaria, para implicar a la población y crear la ilusión de una democracia plena. Pero también el fascismo fue una forma de dominación burguesa. Del mismo modo, una dictadura militar, como por ejemplo en Chile, fue una forma de dominación burguesa. Lo que distingue al fascismo es que se apoya en un movimiento de masas. Y lo que se está gestando ahora es una nueva forma de poder autoritario bajo el disfraz de una democracia que ya no existe. Hemos llegado a George Orwell, y aquí se recurre a aparatos ideológicos para limitar la conciencia democrática. El objetivo de estos aparatos ideológicos es no tener que usar armas para mantener a la población quieta, sino convencerla. Y eso se hace cambiando las estructuras de pensamiento. Los aparatos ideológicos son las escuelas, las universidades, las iglesias, los laboratorios de ideas, las llamadas organizaciones no gubernamentales financiadas por el Estado, pero también la prensa, porque la prensa está sujeta a las leyes de explotación capitalista. Ahora se podría decir, de acuerdo, tú trabajaste muchos años, 40 años, en la radiodifusión pública. Du warst doch viele Jahre, 40 Jahre im öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig. Ja, da ist es so, dass Sí, en este caso la asignación de los puestos directivos y sobre todo de los cargos fuera del convenio colectivo la decide el Consejo de Radiodifusión a propuesta del Consejo de Administración. Y allí se sientan precisamente los políticos y sus personas de confianza, que en realidad deberían ser controlados. Así que este sistema tiene un defecto de origen. Y así nos movemos en tiempos de crisis. Cuando el crecimiento económico disminuye,
Cuando la tasa de beneficio cae, y eso puede demostrarse en todos los países europeos durante los últimos 40 años, la burguesía tiende a estabilizar la tasa de beneficio recurriendo a formas de gobierno autoritarias y a nuevas guerras, porque entonces se destruye capital y la acumulación original puede comenzar de nuevo. Y eso es exactamente lo que vemos en Ucrania. Me preocupa mucho que ocurra exactamente lo que acabas de exponer ante nosotros. Por cierto, lo has explicado de forma magnífica. Que sea eso lo que realmente está pasando. Quisiera pensar que no es así, pero creo que el análisis es correcto. Y la pregunta que siempre me hago es, ¿qué podemos hacer al respecto? Quiero decir, no lo deseamos. Hay una gran parte de la población que no solo reflexiona, sino que también actúa, y en este momento está muy inquieta. Entonces, ¿qué podemos hacer para salir de esta crisis social, que además es en parte culpa nuestra, sin llegar a una guerra aún mayor? La guerra en Ucrania ya es bastante terrible. Also der Krieg ist ja schon schlimm genug in der Ukraine und es ist ein Stellvertreterkrieg, auch ein Stellvertreterkrieg des Kapitalismus. Esto es una guerra por delegación. También una guerra por delegación del capitalismo europeo. ¿Cómo podemos detenerla para que no devore a toda Europa? Y quizá ahí está la transición. Ahora has lanzado también tu propio canal de YouTube, en el que intentas analizar temas complejos junto con invitados, en un formato precioso, por cierto, eso quiero volver a decirlo. Patrick Babb no solo hace un trabajo excelente en cuanto al contenido, sino que además lo presenta con gran maestría, con todo tu conocimiento de la televisión y la radio. Es una forma de crear una contrainformación y decir, no estamos de acuerdo. Es al menos uno de los caminos que debemos seguir. Ja, ich stimme hier dem italienischen Coincido aquí con el filósofo italiano Antonio Gramsci. Lo decisivo es recuperar la hegemonía cultural. Debemos reconquistar el espacio público frente a las maniobras y la propaganda de los belicistas. Y eso solo se logra con buenos argumentos, promoviendo nuestra posición. Por supuesto, los buenos argumentos también deben presentarse de forma atractiva. Para mí, la palabra clave es la contrainformación. Por eso mi canal de YouTube se llama Contra la Corriente. El poeta polaco Stanisław Lech escribió una vez: quien quiera llegar a la fuente debe nadar contra la corriente. Cuando los demás corren en una dirección, hay que mirar hacia la otra, hacia el lugar de donde vienen, porque allí debe estar la causa. Y ese es el objetivo de este canal. Siempre empiezo con la palabra, presento posiciones y perspectivas que los medios de propaganda ocultan. Ese es precisamente el objetivo, volver a abrir el espacio de debate. A lo largo de mi vida he viajado bastante, y de ello han surgido muchos interlocutores, por supuesto en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en toda Europa del Este, en Rusia y también en Escandinavia. Estas personas deben tener voz en mi canal y explique sus ideas. Eso no significa que siempre esté de acuerdo con ellas. Quiero darles la oportunidad de tener claramente su posición. Die Möglichkeit geben, ihre Position herauszuschälen. Und dann können sich die Menschen selbst ein Urteil. Y entonces las personas pueden formarse su propio juicio, comparar con sus experiencias y reflexionar. Ellos lo ven así, quizá tengan razón, quizá podamos aprovecharlo para nuestras propias reflexiones, quizá también sea útil aquí. ¿Por qué lo vemos de otra manera? ¿Cómo es la situación en otros países? Y esa comparación debe ser posible. Mi amigo Michael Andrick, el filósofo, lo expresa con estas palabras: debemos revisar nuestra dieta informativa, debemos examinar de dónde obtenemos la información y debemos alcanzar una madurez digital. No basta con sentarse por la noche frente al televisor, con una botella de cerveza o una copa de vino y dejarse llevar. Hoy en día forma parte del deber buscar activamente la información por uno mismo. Informationen selbst aktiv zu suchen. Wir schauen das, was die Propagandamedien sagen. Observamos lo que dicen los medios de propaganda. Nos informamos a través de los nuevos medios y lo comparamos con lo que saben los británicos y los estadounidenses, con lo que saben los franceses. Comparamos, en la medida en que el idioma lo permite, con las valoraciones que se hacen en Rusia. Y de ello sacamos provecho.
Y sobre todo hacemos una cosa, hacemos la prueba de la realidad, ponemos las cosas a prueba. Por eso puedo decir hoy que el público crítico surge sobre todo de aquellas personas de clase media que ejercen un oficio manual. Hoy en día, se puede mantener una conversación más sensata con cualquier maestro carnicero que con un académico, porque los académicos viven en su burbuja. Weil die Akademiker in ihrer Blase sitzen. Die anderen müssen einen Betrieb führen. Sie müssen Lehrlinge Los demás tienen que dirigir una empresa, formar aprendices, hacer las cuentas, asegurarse de que el cliente esté satisfecho y de que la calidad sea la adecuada. Y esas personas tienen un contacto con la realidad completamente distinto y directo, a diferencia de quienes ganan dinero con ideología, propaganda y conformismo. Eso es una cosa. Las potencialidades de resistencia están aumentando. Cuando uno sale de las ciudades, se forman en las zonas rurales. Cada vez se encuentran menos en el ámbito académico y más en la clase media, en el sector artesanal y en el agrícola. Y en Alemania se dan sobre todo en el este y menos en el oeste. Porque los del este dicen, estas tendencias hacia la dictadura ya las hemos vivido antes. Das haben wir alles schon mal erlebt. Das brauchen wir nicht nochmal. No necesitamos repetir eso, y ellos lo recuerdan muy bien. Mientras que a veces con la gente de Alemania Occidental uno tiene la sensación de que llevan tomates en los ojos y no quieren ver lo que está ocurriendo. Para esas personas existe el canal de YouTube. Debe ser interesante, apasionante, con un amplio abanico de conocimientos, desde músicos y artistas hasta filósofos, políticos y economistas, lo que uno quiera, de todo el mundo. Y deben entrar en debate con la gente. Así podremos ampliar el espectro, y solo de esa manera poder salir de la campana de propaganda que OTAN y los gobiernos nos imponen, inyectando miles de millones en el aparato de confusión e ilusión. Me parece muy bien, me parece muy importante. Esa es una de las motivaciones que me impulsa a hacerlo visible y también a mostrar cuántas voces existen, porque uno de los problemas que tenemos en los medios tradicionales es que siempre se ven las mismas caras. Por cierto, ese también es un problema que tenemos en parte en los medios en línea. Como hay personas que son populares, se las invita una y otra vez. Pero lo que eso provoca, en realidad, es que se estreche la percepción de la gente que piensa de manera similar. Der Leute, die eigentlich auch so denken. Also je weiter und je mehr Leute wir einladen, umso mehr sie... Cuanto más avanzamos y más gente invitamos, más se ve en realidad lo grande que es este grupo, aunque no todos estén geográficamente cerca. Pero somos en efecto un campo amplio, no solo en Occidente, sino también con una gran parte del sur global, que en realidad comparte los análisis en los que se basa nuestra cobertura. Tienes la sensación de que también puedes tener éxito en tu canal si das a conocer esas voces que están fuera de Europa y fuera de Occidente. ¿O sientes que ahí también hay una? No hay nada más excitante que la verdad, ni nada más fascinante que la vida misma. Ich habe eine Frau interviewt, Olga Peterson. He entrevistado a una mujer, Olga Peterson, que fue diputada de la AfD en el Parlamento de Hamburgo y tuvo que huir a Rusia porque querían quitarle a sus hijos. He visto la conversación. Y esta mujer ha conseguido en mi canal, en muy poco tiempo, más de 300,000 clics, más de 300,000 accesos y ha recibido la mayoría de los mensajes. Es decir, una vida apasionante y poco común, que ofrece una mirada especial sobre la realidad, atrae y cautiva a la gente. Debo decir que, a veces, las personas que están algo en la periferia son las más interesantes, porque pueden combinar distancia y cercanía, y por eso suelen ver con más claridad. Y Olga Peterson forma parte de ese grupo. Es una tarea periodística encontrar a personas así y darles voz, porque estas personas representan a un gran grupo de otras que no tienen la posibilidad de hablar, ya sea porque nadie les pregunta, porque no tienen voz o porque no saben expresarse bien.
Und dabei spielt es auch jetzt gar keine Rolle, dass Olga Peterson Y en este caso no importa en absoluto que Olga Peterson haya huido a Rusia. Tampoco difundo narrativas del Kremlin, aunque a menudo se me acuse de ello. Si el Kremlin retoma y comparte mis reflexiones, eso no es asunto mío. Trabajo aquí de forma totalmente independiente y, por supuesto, también hablo con Lord Skidelsky, un miembro de la Cámara de los Lores británica. Hablo con periodistas invitados estadounidenses y, naturalmente, también con franceses. Eso está muy claro. Estas diferentes perspectivas son interesantes. Por supuesto, en mi canal hay que tomarse el tiempo de escuchar a las personas. No se trata de entrar y salir sapeando, porque quiero dar a la gente la oportunidad de desarrollar una idea, y eso implica simplemente tomarse la molestia de escuchar. Dazu gehört es einfach auch, sich die Mühe zu machen und zuzuhören. Der Erfolg gibt mir recht, ich habe Tausende von Zuschriften. El éxito me da la razón. He recibido miles de cartas desde que estuve sobre el terreno en Ucrania, en el oeste de Ucrania, pero también en la zona de guerra del Donbass, investigando del lado de las tropas rusas. Y esto demuestra que muchas personas no se atreven a hablar, pero se alegran cuando alguien lo hace. Me transmiten ánimo y fuerza. En los últimos años también he necesitado ese apoyo, y por ello quiero dar las gracias de corazón a todos los que me escuchan. Pero también digo, hay que esforzarse y entonces podremos llegar a muchas personas. Si logramos alcanzar quizá una quinta parte, una cuarta parte o incluso un tercio de la población, en ello reside la oportunidad de comprender, reflexionar y llegar a nuevas ideas. Pero llevar esto más allá, a la acción propia, a participar en protestas, a escribir alguna vez al diputado del distrito electoral, a asistir a asambleas y alzar la voz, es ya un paso completamente distinto. Es, como diría Hegel, el paso de la cantidad a una nueva calidad. Y muchos aún no han dado ese paso. Pero está muy claro, quien duerme en la democracia, despierta en la dictadura. Y la democracia requiere capacidad de actuar y de autodeterminación. Uno adquiere la capacidad de actuar actuando y alcanza la autodeterminación con una mente clara, no dejándose adormecer. Y también cuando uno se da cuenta de que no debe dejarse intimidar por la magnitud del problema. A veces me preguntan, ¿qué puedo hacer? Recibo correos electrónicos con frecuencia en los que se dice, ¿cómo podría contribuir? Y la respuesta siempre es, pregúntese, ¿qué puede aportar usted? No tiene que ir a Berlín a derrocar al gobierno, pero si puede escribir una carta al gobierno, hágalo. O si puede organizar un grupo, hágalo. ¿Es una gota de agua sobre una piedra caliente? Sí, pero suficientes gotas también enfrían la piedra más caliente. Así que no hay que reinventar la rueda. Pero esa comprensión de que uno puede hacer algo es también algo que se puede transmitir. Que no somos simplemente materia disponible. Soy un hombre mayor y he escapado de la muerte unas cuantas veces. Por eso no le tengo miedo. Pero no puedo esperar lo mismo de una madre soltera de 25 años con un contrato temporal en alguna empresa. Eso no es posible. Cada uno debe actuar según sus posibilidades. Y los héroes muertos no sirven de nada. Así que cada cual debe tomar su destino en sus propias manos. Pero eso es precisamente lo importante. Y eso es lo que propongo. Todos somos simples trabajadores en la viña del Señor. Esa es una parte. Pero también somos un poco como el buen soldado Schweik, que puede echar arena en el engranaje cuando lo que hacen los de arriba se pasa de la raya. Pero ahí ya se ve, en cuanto nos movemos en el ámbito periodístico y en el espacio público, estamos automáticamente también en un espacio político. ¿Cómo debe actuar un buen periodista ante el hecho de que, por un lado, quiere poner información a disposición, pero por otro lado, también desea incitar a la acción? Por otra parte, debemos tener cuidado de no influir a otras personas de manera desleal. Porque yo diría que eso es precisamente lo que hacen los medios dominantes en este momento. Ejercen una influencia desleal, fingiendo representar el mundo real.
Y en ese mundo real, Rusia es el enemigo contra el que hay que luchar. Mientras tanto, yo intento decir no. Debemos hablar sobre cómo entendemos y valoramos el mundo por nosotros mismos. ¿Cómo intentas tú resolver esta paradoja? El hecho de que queremos comunicar de forma objetiva, pero estamos atrapados en nuestros propios marcos de referencia. Nun, ich habe das versucht zu erklären im Vorwort. He intentado explicar eso en el prólogo de mi libro A ambos lados del frente, que aparecerá en su edición sueca esta primavera, algo que me alegra mucho. Lo hago de manera que me preparo bien y me guío por el estado actual de la investigación. En mi campo temático normalmente se trata del estado de la investigación histórica y no de la física ni de algo parecido. Los análisis militares más detallados tengo que obtenerlos directamente de especialistas. Así que me preparo y luego dispongo de una red de contactos que funciona más allá de los estados y las autoridades. Eso naturalmente surge de una larga vida como periodista. Hay que conocer un poco los países. Así se tienen allí contactos y uno va pasando de una persona a otra. Por eso las autoridades se sorprenden porque les gustaría averiguar qué hago sobre el terreno, con quién hablo y cómo consigo escabullirme una y otra vez. Por supuesto, también tengo que seguir los canales oficiales. Debo acreditarme, presentarme ante las autoridades militares, lo que sea. Y por supuesto, lo hago. Y aún así, siempre consigo escapar al control. Naturalmente, la zona de guerra es completamente diferente. Giro en AWACS, satélites, drones, pues reagir perciben que es ver. Y sin embargo, ellos no saben a dónde voy, ni cómo llego a hablar con ciertas personas, ni de dónde las conozco, y por supuesto, no se lo digo. Siempre diría, si me preguntan, que fue pura casualidad. Entro en un café y él está a mi lado, pero por supuesto, no es así. En la mayoría de los casos, todo está bien preparado. Y también tengo claro, eso es lo que tú insinúas, que la mirada del reportero no llega muy lejos. Hasta la siguiente pared, lo que hay detrás no se ve. Así que hay que rodearla o preguntar a alguien que haya estado allí. Y toda esa información la recojo, por supuesto, con dispositivos de grabación, con registro electrónico. Pero escribo de día y de noche. Ese es el método antiguo. Tomo una cantidad increíble de notas que luego tengo que descifrar. Y estoy conectado a nivel mundial en mis temas principales, con científicos que hacen un buen trabajo como tú, con personas como John Mearsheimer, Jeffrey Sachs, Richard Sakwa, Ian Proud y muchos otros. Y entonces les pregunto, ¿cómo lo ven ellos? ¿Han vivido algo parecido o alguien me ha contado un cuento? Y así es como uno intenta acercarse a la verdad. Y eso es, en realidad, lo que también espero del periodismo. Abordar las cosas con la mayor imparcialidad posible, pero también definir claramente los intereses. Quiero averiguar si... Y aquí hago lo siguiente, no sigo las directrices de las autoridades. Por supuesto, también tengo que respetar los toques de queda o las restricciones de movimiento. Y naturalmente, también me interrogan. En el lado ruso me han interrogado varias veces durante horas, pero no le cuento todo. Siempre intento acercarme a la gente, a los campesinos, a los militares, a los comerciantes, a los conductores, a los heridos, hablar con ellos y escuchar dónde están los verdaderos problemas y cómo afrontan su vida cotidiana, cómo logran, en una situación de crisis, salir adelante y mantener a sus familias. Y eso explica mucho. Y ahí me doy cuenta. He estado mucho tiempo en Ucrania. En los últimos 4 años, ninguno de mis queridos colegas me ha preguntado, ni uno solo, ¿y cómo están las personas allí? ¿Qué hacen? Es decir, no les ha interesado en absoluto. Siguen las narrativas propagandísticas porque les conviene profesionalmente. Porque si no las siguen, se enfrentan a interminables debates con sus superiores. Y eso un colaborador autónomo no lo aguanta. Al día siguiente simplemente no recibe más encargos. Ahí están las dificultades. Intento contrarrestarlo. Y por cierto, lo hago por mi cuenta porque para mí el periodismo no es una profesión, sino una forma de vida.
sondern eine Lebensform. Gehen wir nicht auf die Frage ein, wie die andere No Seite entremos en la alles cuestión de verhält. cómo el otro lado enmarca todo esto y demás. Creo que preferiría saber de ti. ¿Cómo te posicionas ante la idea de que la realidad existe ahí fuera y que debemos descubrirla? Yo soy de los que dicen, no, la realidad es tan relativa como el pensamiento de las personas que la perciben. ¿Cuál es tu enfoque ontológico? ¿Piensas que la realidad existe y que los periodistas la descubren? ¿O crees que los periodistas deberían dar a la gente las herramientas para poder encontrar la realidad por sí mismos? Ausfindig machen zu können. Das ist ja kein Widerspruch. Ich bin hier Eso no es ninguna contradicción. Me guío aquí por las reflexiones dialécticas de Hegel y Marx. Existe una realidad fuera de la conciencia humana, pero también la influimos y la transformamos. A través del trabajo activo, la realidad que nos rodea cambia, y eso naturalmente nos moldea de nuevo. Pero incluso sin los seres humanos existiría un espacio cósmico y una realidad. Así que en ese sentido son dos polos que interactúan entre sí, y de ese proceso dialéctico surge algo nuevo. Por supuesto, todo depende de ambos lados. ¿Qué encontramos? ¿Cómo podemos transformarlo? ¿Y en qué dirección queremos hacerlo? Y ahí nos dejamos Wie llevar. können wir es verändern und in welche Richtung wollen wir es verändern? Oder lassen wir uns treiben? Vielleicht noch zum Schluss, was sind so Quizás deine para Pläne terminar, fürs 2026 ¿cuáles son tus für planes deinen hasta Kanal? 2026 para tu canal, Die Interviews, las die du entrevistas que führst, haces, die Formate, los die formatos que du creas? jetzt erstellst ¿Y lo haces también en und, forma escrita? ¿O es para ti un formato que se orienta sobre todo a lo auditivo y lo visual? Das sich auditiv und visuell vor allem orientiert. Ich komme eigentlich von der schriftlichen Form, nicht nur vom Fernsehen. En realidad vengo del ámbito escrito, no solo de la televisión. Siempre he escrito mucho, también libros, y luego descubrí que el alcance, y con ello las posibilidades de diálogo con las personas, es mayor cuando incorporo lo audiovisual. Sin embargo, no quiero renunciar a lo escrito. La tarea inmediata es, ante todo, estabilizar el canal, de modo que sea más fácil atraer a especialistas, es decir, expertos en su propia vida, para una conversación. No, permanentes matter lahati. Etomodimos nuevos embrae nuevos gimmicks. Haz la tres en este momento. Neue Artikel entstehen. Das ist im Moment die Aufgabe. Der Schwerpunkt liegt nun darauf, die eigene Publikation. El objetivo principal ahora es vincular las propias publicaciones en editoriales, pero también en Substack, es decir, en un canal de Substack, con la contracorriente en YouTube, de modo que se pueda crear un efecto de ping-pong entre los recursos estilísticos y las diferentes formas de presentación, ampliando así el alcance. Veo que Substack se lee mucho en el ámbito estadounidense, mientras que mi canal tiene una mayor presencia en el público alemán, y me gustaría conectar ambos. Esos son por el momento los próximos pasos, y por supuesto también hay más viajes previstos. Este año he recibido de nuevo muchas invitaciones para mesas redondas y conferencias, algunas de las cuales, lamentablemente, tengo que rechazar, porque de lo contrario me sobrepasaría, porque Patrick Baab es Patrick Baab y no una máquina. Denn Patrick Baab ist Patrick Baab und kein Apparat. Ich bin keine Firma. No soy una empresa. Todos somos solo personas que intentan hacer lo que pueden y también abrirse hacia los demás. Y me parece que tu canal es precioso. Así que una vez más, la calidad con la que trabajas, solo puedo felicitarte por ello. La gente que busca el canal, en alemán, Hegen den Strom, ¿verdad? Que lo busque en YouTube, que lo escriba. Debería estar enlazado aquí, en la descripción de este vídeo. Si no está enlazado, por favor, que lo busquen en Google. Yo también olvido cosas, a veces. ¿Hay algún lugar donde la gente puede encontrarte? Gibt es sonst noch einen Ort, an dem dich die Leute finden sollen? Na, die Menschen finden mich auf Facebook. Nadine, la gente me encuentra en Facebook, me encuentran en mi canal de Telegram. Allí hago algo que el canal de YouTube no puede ofrecer. También anuncio eventos. Y a veces incluyo información, artículos, publicaciones o videos de conocidos y amigos, como por ejemplo del antiguo analista de la SAIA Larry Johnson, que son difíciles de conseguir, de modo que se pueden ver también en mi canal.
Todo eso no significa que siempre comparta esas posiciones al 100%, sino que la idea es simplemente, míralo, reflexiona sobre ello, es interesante, y llega a tus propias conclusiones. He aprendido mucho de un profesor de filología alemana, Horst Meixner, que en clase decía, espero de ustedes, señoras y señores, que piensen por sí mismos sobre la literatura, y así deberíamos hacerlo. Así queremos hacerlo, porque somos ciudadanos responsables y estamos rodeados de conciudadanos responsables. En una sociedad así queremos vivir. Querido Patrick Bob, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias por la oportunidad de hablar aquí.